Santiago tenía apenas 1 año y medio cuando comenzó a desaparecer frente a los ojos de todos, cada día más delgado, más débil, más apagado. Su padre, el poderoso empresario Alejandro Montes, dueño de una cadena de hoteles de lujo en México y el extranjero, contrataba especialistas de todo el mundo. El dinero no era problema. Podía comprar casi cualquier cosa, excepto la salud de su único hijo. La mansión Montes se erguía imponente en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. 3 pisos de arquitectura moderna, jardines pulcramente cuidados y un Porsche estacionado que gritaba riqueza. Alejandro, viudo desde que su esposa Isabela falleció por complicaciones en el parto, estaba desesperado. Los primeros meses de Santi habían sido perfectos. Un bebé saludable, sonriente, pero hacía 4 meses algo había cambiado. El niño empezó a rechazar la fórmula y las papillas. Lloraba constantemente, perdía peso de forma alarmante. Su piel, antes rosada y llena de vida, se había tornado pálida, casi grisácea. Alejandro había llevado a Santi a los mejores pediatras de la ciudad, a clínicas en Houston, a especialistas en alergias. Pruebas tras pruebas, análisis de sangre, estudios gastrointestinales. Los resultados eran un misterio frustrante. El niño debería estar perfectamente sano, según la ciencia. Luisa Torres tenía 52 años y había trabajado como limpiadora toda su vida. Llevaba 2 años en la mansión Montes. Llegaba todos los días a las 6 de la mañana, limpiaba toda la casa y se retiraba a las 2 de la tarde. Era, como ella misma se decía, una empleada invisible. Los ricos rara vez miran a quienes limpian sus pisos, y a Luisa le convenía la discreción. Pero Luisa tenía ojos y en los últimos 4 meses había estado observando algo que le helaba la sangre. Santi se estaba muriendo. Ella lo veía claramente. Ese bebé precioso que solía gatear con energía infinita, ahora apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Sus ojos, antes llenos de brillo, estaban apagados. Luisa había criado 4 hijos propios, sabía lo que era un niño enfermo, y había algo en el patrón de la enfermedad de Santi que no encajaba. No era gradual, como una enfermedad crónica, eran ciclos. Unos días, el niño parecía estar un poco mejor, casi a punto de recuperarse. Luego, de repente, volvía a recaer drásticamente. Era como si algo lo estuviera envenenando intermitentemente. Ella nunca había dicho nada. ¿Quién era ella para cuestionar a los médicos, a los especialistas de élite, al padre millonario? Era solo una limpiadora. Nadie la escucharía. La despedirían al instante por levantar un chisme tan grave. Pero esa mañana de noviembre, todo cambió. Luisa había llegado antes de las 6 de la mañana. Había olvidado su bolsa con el almuerzo del día anterior y sabía que la cocinera llegaba hasta las 7. Tenía tiempo de sobra para entrar discretamente, buscar su bolsa y empezar a limpiar sin que nadie la viera. Usó su llave de servicio y entró en silencio. La casa estaba en una calma total. Alejandro dormía en el 3er piso, Santi en su habitación del 2º y Adriana, la niñera, tenía su propio cuarto junto al bebé, o al menos se suponía que estaba durmiendo. Cuando Luisa pasó por la cocina en busca de su bolsa, vio la luz encendida. Se asomó con extremo cuidado. Adriana estaba de espaldas a la puerta. Adriana, de 35 años, era hermosa, rubia y profesional, con certificaciones de las mejores agencias europeas. Había sido contratada hacía justo 4 meses, cuando la niñera anterior tuvo que irse por una emergencia familiar. Adriana estaba preparando el biberón de la mañana de Santi. Luisa estaba a punto de retirarse cuando vio algo que la obligó a detenerse y le apretó el corazón como un puño. Adriana sacó de su bolsillo un frasco pequeño, oscuro, que Luisa jamás había visto. Con movimientos rápidos, vertió unas cuantas gotas de ese líquido en el biberón.
Lo agitó con fuerza y lo dejó sobre la encimera de mármol. Luisa sintió el corazón golpear salvajemente contra sus costillas. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué era ese líquido? ¿Por qué Adriana lo escondía en su bolsillo en lugar de tenerlo con los medicamentos de Santi recetados por el doctor? Adriana se dio la vuelta para salir de la cocina y se quedó congelada. Luisa estaba allí, justo en la puerta, mirándola fijamente. Por un segundo que pareció durar una eternidad, ninguna de las dos se movió. Luisa sentía un escalofrío recorrerle la espalda, la certeza de haber descubierto algo terrible. Entonces, Adriana sonrió. Esa sonrisa perfecta, profesional, que usaba para encantar a Alejandro y a los doctores. Pero Luisa vio algo en sus ojos, algo frío, calculador, profundamente peligroso. «¿Luisa?», preguntó Adriana con voz amable. «¿Tan temprano?». Luisa tartamudeó que había olvidado su bolsa. Adriana asintió. «Qué coincidencia, yo tampoco podía dormir y bajé a preparar el desayuno de Santi». Manteniendo esa sonrisa de máscara, tomó el biberón y salió de la cocina, subiendo hacia la habitación del bebé. Luisa se quedó temblando. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Ese frasco oculto, ese líquido que Adriana había escondido tan rápido, la forma en que la había mirado. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Acusar a la niñera perfecta y certificada sin pruebas. Decirle al señor Montes que su empleada de confianza estaba envenenando a su hijo basándose en una corazonada. A Luisa la despedirían al instante, la demandarían. Pero si no hacía nada, ese niño moriría. Y Luisa Torres no podía vivir con eso. Luisa esperó 30 minutos limpiando nerviosamente la cocina. Cada segundo era una tortura. Sabía que Adriana ya había subido a darle el biberón a Santi. El veneno, o lo que fuera, ya estaba en el cuerpo del bebé. Tenía que conseguir el frasco. Era la única prueba. A las 6:45 de la mañana, Adriana salió de la mansión para su caminata matutina, un hábito que nunca rompía. Apenas la puerta principal se cerró, Luisa subió corriendo las escaleras hacia el segundo piso. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme. Si la descubrían hurgando en las habitaciones del personal, la despedirían y no dudarían en acusarla de robo. La habitación de Adriana era impecable, todo perfectamente ordenado, ni una sola cosa fuera de lugar, lo que hacía más difícil buscar. Luisa actuó con rapidez, guiada por la desesperación. Buscó en la mesita de noche. En el cajón superior lo encontró. Era el frasco, pequeño, de vidrio oscuro, sin etiqueta, lleno de un líquido transparente que parecía agua. Luisa lo tomó con manos temblorosas. No tenía idea de qué era, pero su corazón gritaba que esa era la respuesta. Este era el veneno que estaba matando lentamente a Santiago. Escondió el frasco en el bolsillo de su delantal y salió de la habitación de Adriana, cerrando la puerta con cuidado. Ahora venía la decisión más difícil de su vida. ¿Qué hacer con esa prueba? Ir directamente con el señor Alejandro Montes. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si era una vitamina rara o un medicamento inofensivo? Acababa de robar de la habitación de la niñera que él adoraba. La tacharían de vieja chismosa y la demandarían. Pero si tenía razón y no hacía nada, ese bebé moriría. Y Luisa no podía vivir con la conciencia de que no hizo lo necesario para salvar a un niño inocente. Tomó la decisión. Esperó hasta las 8 en punto, la hora en que sabía que Alejandro estaría despierto, tomando café en su estudio antes de ir a su corporativo. Subió las escaleras con las piernas temblando, una pierna tras otra, sintiendo el peso del frasco en su delantal como una bomba a punto de estallar. Tocó la puerta del estudio. Cuando Alejandro le dijo que pasara, ella entró, sosteniendo el frasco. Alejandro Montes, un hombre que irradiaba poder y control, levantó la vista de su laptop, sorprendido. Luisa nunca subía a su estudio, nunca interrumpía.
Ella era parte del personal invisible de la casa. Verla allí, pálida, temblando, con algo escondido, lo puso inmediatamente alerta. «Carmen, digo, Luisa, ¿qué pasa?», preguntó Alejandro. Luisa intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente puso el frasco sobre el escritorio con un pequeño golpe. Soltó todo de golpe, atropelladamente, con el acento marcado de quien no está acostumbrado a hablar con el jefe. «Señor, yo vi a Adriana, vi a la niñera poner gotas de esto en el biberón de Santiago esta mañana. Lo esconde en su bolsillo. Se lo juro, señor. Yo creo, aunque suene a locura, que la niñera está envenenando al bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró el frasco, luego a Luisa, luego al frasco de nuevo. Su primera reacción fue de furia e incredulidad. «Adriana, la niñera perfecta certificada por Europa, que parecía amar a Santi como si fuera suyo. Imposible. Ella había estado con él en cada visita al hospital». Pero entonces miró a Luisa. Vio el terror genuino en los ojos de la señora. Ella había trabajado en su casa por 2 años, era callada, jamás había causado un problema. ¿Por qué haría una acusación tan grave que arruinaría su vida y carrera si no estuviera segura de algo? Alejandro tomó el frasco con cuidado, lo abrió y olió. No tenía olor, parecía agua. Le preguntó a Luisa exactamente qué había visto. Ella describió la escena de la cocina, el frasco escondido, las gotas vertidas en la fórmula, la forma en que lo agitó para mezclarlo. Alejandro sintió algo helado recorrerle las venas. La duda se transformó en una sospecha escalofriante. Santi había empeorado exactamente cuando Adriana fue contratada hacía 4 meses. Los médicos no encontraban nada porque no sabían qué buscar. Si alguien estaba administrando dosis pequeñas de un agente que se procesaba rápido, podría no aparecer en los análisis estándares. Hizo algo que lo sorprendió a sí mismo. Creyó en Luisa sin cuestionarla más. Tal vez era la desesperación de un padre. Tal vez era el instinto. Pero tomó el frasco. «Luisa, escúcheme bien», ordenó Alejandro con voz firme. «Voy a llamar a mi médico personal, que venga inmediatamente con un laboratorio. Necesito un análisis urgente de este líquido». Luego suavizó la voz. «Usted no le va a decir una palabra a Adriana. Actúe con normalidad. Siga limpiando, señora, y por nada del mundo la deje sola con mi hijo hasta que tengamos los resultados. Usted me acaba de salvar tal vez la vida de mi bebé». Las horas siguientes fueron una tortura. El médico llegó con un equipo de análisis portátil. Se encerró con Alejandro y el frasco en el estudio. Adriana no sospechaba nada. Seguía cuidando a Santi, sonriéndole, pero Luisa se las arregló para estar siempre cerca, limpiando el pasillo, el cuarto del bebé, vigilando como una sombra protectora. A las 2 de la tarde, el médico salió del estudio de Alejandro Montes con el rostro pálido. Lo que dijo dejó a Alejandro y a Luisa, que esperaba ansiosa en el pasillo, congelados en un shock helado. «Señor Montes», dijo el médico con la voz apenas un susurro, «los resultados preliminares son claros. El frasco contenía ipecacuana. Es un jarabe que, en dosis muy pequeñas, induce el vómito y el rechazo a los alimentos». El médico continuó, mientras Alejandro escuchaba con el corazón latiéndole furiosamente. «Administrado de manera constante, causaría exactamente los síntomas que Santiago presenta: rechazo a la comida, debilidad extrema, pérdida de peso, sin dejar rastros evidentes en análisis rutinarios de toxinas. Es un envenenamiento lento, deliberado, diseñado para parecer una enfermedad misteriosa». Alejandro sintió una furia que nunca había experimentado. Quiso destrozar la mansión. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso a un bebé indefenso? El médico y el jefe de seguridad, a quien Alejandro ya había alertado, le aconsejaron esperar.
Necesitaban más evidencia, una confesión, algo para arrestar a Adriana que fuera irrefutable. Esa noche instalaron cámaras ocultas de alta definición en la habitación de Santi. Alejandro no durmió. Se quedó despierto en su estudio, mirando los monitores junto a dos detectives. Luisa, insistiendo en que necesitaba saber si el niño estaría bien, también se quedó. Por primera vez, Alejandro la vio no como la limpiadora, sino como la mujer que había salvado a su hijo. A las 3 de la madrugada, Adriana entró en la habitación de Santi. El bebé dormía profundamente. Ella se acercó a la cuna con el biberón de la noche. Las cámaras capturaron todo. Sacó el frasco de su bolsillo, vertió 3 gotas en el biberón, lo agitó y se lo dio al bebé, quien bebió instintivamente, aún adormilado. Los detectives tenían todo lo que necesitaban. Cuando Adriana salió de la habitación, la estaban esperando. Las luces del pasillo se encendieron de golpe. 3 policías, Alejandro y Luisa. Adriana se quedó congelada, el frasco aún en su mano. Por un segundo intentó sonreír, actuar confundida, pero cuando vio la furia fría de Alejandro y el rostro de Luisa, supo que había terminado. Alejandro le preguntó con una voz que temblaba de ira contenida: ¿por qué? Simplemente, ¿por qué hiciste esto a mi hijo? Adriana permaneció en silencio. Luego, algo en ella se quebró, y lo que dijo dejó a todos sin palabras. Se dejó caer en una silla del pasillo. Los policías la rodeaban, pero ella ya no parecía consciente de ellos. Comenzó a hablar con voz monótona. «Conocí a Alejandro hace 5 años», murmuró. «Trabajaba en uno de sus hoteles. Me enamoré de él, obsesivamente. Pero él conoció a Isabella y se casaron. Cuando ella murió, vi mi oportunidad». Ella se había capacitado como niñera, esperando el momento. Su plan era simple: ser contratada, cuidar a Santi perfectamente, volverse indispensable y eventualmente Alejandro se daría cuenta de que ella era la mujer perfecta para él. «Pero pasaban las semanas», dijo Adriana con un tono de resentimiento, «y él ni me veía. Yo era otra empleada, invisible. Entonces tuve una idea oscura. Si Santi estaba muy enfermo, Alejandro dependería más de ella. La vería como la niñera abnegada que no abandonaba a su hijo. Sería su roca. Y cuando el niño se recuperara, él estaría tan agradecido que finalmente la vería. Así que empecé a envenenar al bebé», confesó. «Solo un poco, solo para enfermarlo, no para matarlo». Pero Santi se puso gravísimo, y Alejandro no se acercó a mí buscando consuelo. Contrató a más médicos, viajó con el bebé, se alejó más. Adriana entró en pánico. Estaba atrapada en su propia trampa. Si paraba el veneno, Santi se recuperaría y ya no la necesitaría. Cuando terminó, el silencio era total. Alejandro la miraba como si fuera un monstruo sacado de una pesadilla. Los policías la esposaron. Mientras la llevaban, Adriana se giró hacia Luisa. Sus ojos, ahora llenos de despecho, se clavaron en la limpiadora. Si la vieja entrometida no hubiera sido tan metiche, el bebé estaría muerto en unas semanas y Alejandro sería solo mío. Los días siguientes fueron un torbellino. Adriana fue arrestada y acusada de intento de asesinato. Los medios hicieron de la historia un escándalo nacional. Santiago fue llevado al hospital. Sin la ipecacuana, comenzó a recuperarse inmediatamente. En una semana, comía con normalidad. En un mes, era el bebé alegre y saludable de antes. Alejandro no sabía cómo agradecer a Luisa. Santiago fue dado de alta del hospital, regresando a la mansión de Lomas de Chapultepec como un niño nuevo, gordito, sonriente y lleno de energía. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Un mes más de envenenamiento y el daño habría sido irreversible. Alejandro Montes no sabía cómo agradecer a Luisa. Le ofreció 500,000 pesos, $500,000 MXN,
una suma que triplicaba lo que ella ganaba en un año por haber salvado a su hijo. Luisa rechazó el dinero. No lo hice por dinero, señor Montes. Lo hice porque era lo correcto. Aceptar dinero lo convertiría en una transacción, y esto fue por humanidad. Alejandro insistió. Tenía que hacer algo. Luisa finalmente aceptó una sola cosa, que él elevara el salario y mejorara las prestaciones de todo el personal de limpieza, no solo el de ella. Que los viera como personas, no como el personal invisible. Alejandro, humillado pero iluminado por su humildad, aceptó inmediatamente, pero hizo más. Le hizo una propuesta. Luisa, es usted la única persona en la que confío completamente. Le pido que se quede como la niñera principal de Santi. Luisa se rió. Señor, yo no tengo certificaciones, no soy joven. Alejandro dijo. Ese es el punto. No quiero perfección en papel. Quiero a alguien con corazón. Quiero a la mujer que arriesgó su empleo y su tranquilidad por mi hijo. Luisa aceptó, con una condición. Seguiré limpiando un par de horas al día. Me gusta mi trabajo y no quiero que las otras muchachas piensen que me creo más. Alejandro aceptó, conmovido por su sencillez. Los meses pasaron. Santi prosperaba bajo el cuidado de Luisa. Ella lo trataba como a sus propios nietos, con amor genuino, pero con límites saludables. Le cantaba canciones tradicionales, le cocinaba comida casera y lo llevaba al parque. El niño, que antes apenas sonreía, ahora se reía constantemente. Alejandro comenzó a llegar temprano a casa. Por primera vez en años, la oficina no era su única prioridad. Quería estar con su hijo, ver cada momento de su recuperación. Al estar más presente, comenzó a notar a Luisa de verdad. No como la empleada, sino como la mujer extraordinaria que era. Su fortaleza, su sabiduría y su forma gentil pero firme de manejar a Santi. Una tarde, mientras Luisa preparaba la cena y Santi jugaba, Alejandro le preguntó sobre su vida. Ella le contó sobre sus 4 hijos ya adultos, sobre su esposo fallecido, y cómo había trabajado toda su vida limpiando casas para darles educación. Todos habían ido a la universidad. Ella estaba orgullosa de ellos. Alejandro se sintió pequeño. Él había heredado dinero y construido su imperio sobre una base sólida. Ella había construido una familia exitosa desde la nada absoluta. Luisa, preguntó él con humildad, ¿quién es realmente el exitoso aquí? Ella se rió. No es una competencia, señor. Cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene. Lo importante es hacerlo con amor y honor. Esa conversación cambió algo en Alejandro. Comenzó a valorar cosas que antes ignoraba. Las historias de Luisa lo inspiraban y su capacidad para encontrar alegría en lo simple le enseñaba que la felicidad no tenía precio. Un año después del arresto de Adriana, Santi celebró su 3er cumpleaños. La fiesta fue en el jardín de la mansión, pero no fue la típica ostentación. Alejandro invitó a los hijos y nietos de Luisa, a otros empleados de la casa y a niños del vecindario. Había comida casera hecha por Luisa y su familia. Durante la fiesta, Alejandro hizo un anuncio que sorprendió a todos. Había establecido una fundación en honor a Luisa. La Fundación Torres trabajaría para apoyar a madres trabajadoras, ofreciendo cuidado infantil asequible y capacitación laboral. Luisa lloró diciendo que no merecía tal honor. Alejandro respondió que ella le había enseñado más sobre ser padre, sobre valores reales y sobre lo que importa en la vida que cualquiera. 5 años después, Santi tenía 8 años. Luisa, con 57, seguía trabajando, aunque Alejandro le había garantizado seguridad financiera. Pero a ella le gustaba trabajar. Amaba a Santi como si fuera de su propia sangre. Una tarde, Santi le preguntó a Luisa si ella era su abuela. Luisa sonrió y dijo que no biológicamente, pero que en su corazón sí lo era. Luego,
Santi preguntó por qué la señora mala, Adriana, había querido hacerle daño. Luisa se sentó con él y le explicó con palabras sencillas que a veces las personas confunden el amor con el deseo de controlar. El amor de verdad es dar, es proteger y sacrificarse por el bien del otro. Adriana no entendió eso, mi niño, pero tu papá y yo sí. Alejandro, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró. Le dijo a Santi: «Tienes a la mejor maestra del mundo. Yo también sigo aprendiendo de Luisa cómo ser mejor padre y mejor hombre». Esa noche, tomando té en la cocina, Alejandro le agradeció por millonésima vez. Luisa le dijo que dejara de exagerar, pero él insistió. «Usted me dio algo que todo mi dinero nunca podría comprar, a mi hijo. Una segunda oportunidad de ser padre y una lección sobre lo que realmente importa en la vida». Luisa sonrió. Ella le había dado un propósito renovado, la oportunidad, a través de la fundación, de ayudar a innumerables mujeres. Estaban en paz. Años después, cuando Santi fuera adulto, contaría la historia de Luisa Torres, a quien quisiera escuchar. La limpiadora de 50 años, invisible para la mayoría del mundo, que fue la heroína más valiente que conoció. Y cómo esa valentía le enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su título, sino por su corazón.